El nombre del autor, John Duns Scoto, también conocido como Juan Duns Scoto, fue un teólogo, filósofo y sacerdote católico escocés perteneciente a la escolástica. Ingresó a la obra franciscana y estudió en Cambridge, Oxford y París. Fue profesor en estas dos últimas universidades. Nació en Escocia hacia el año 1265. Su familia era devota de los hijos de San Francisco de Asís, los cuales, imitando a los primeros predicadores del Evangelio, llegaron a Escocia desde los comienzos de la orden. Falleció el 8 de noviembre de 1308 en Colonia, Alemania. Fue influenciado por Tomás de Aquino, Aristóteles, Agustín de Hipona, entre otros. A diferencia de Tomás de Aquino, procuraba separar la filosofía de la teología, demostraba la imposibilidad de una fundamentación racionalista de la idea de la creación a base de la nada, y reconocía que la razón depende de la voluntad. Según Duns Scoto, Dios es la libertad absoluta. Este separaba razón y fe al igual que filosofía y teología. La razón no es para él esa razón única, identificada como la iluminación divina, de la que hablaban los agustianos de la escuela franciscana, ni una instancia autónoma pero orientada y supervisada por la fe como pensaban los tomistas. La fe y la razón son independientes pero no pueden oponerse por la sencilla razón de que no pueden hablar de lo mismo ni siquiera desde distintos puntos de vista. El objeto de la teología son las verdades de la fe y éstas no pueden entenderse ni mucho menos explicarse racionalmente. No pueden demostrarse, solo cabe creerlas. Estamos en el extremo opuesto a la actitud de San Anselmo. Por otro lado, la lista de verdades que pueden conocerse por la fe y la razón queda reducida a casi nada, ni de la creación del mundo, ni de la encarnación de Dios, ni de la inmortalidad del alma. ¿Podría la razón tener certeza si no fuera por la fe? Ni siquiera de los atributos fundamentales de Dios como su bondad y omnipotencia. De todo esto podemos tener conocimiento únicamente por la fe. Duns está dispuesto a admitir el argumento ontológico de una condición. Si el concepto de algo es contradictorio, no es pensable. Pero el concepto de Dios es pensable, ya que hasta el ateo, quien niega que Dios existe en realidad, lo acoge en su entendimiento. Esto quiere decir que, por lo tanto, si el concepto de Dios es pensable y no contradictorio, es posible. Para probar que este ser infinito es posible, recurre a la teoría de la contingencia, la tercera vía de Santo Tomás, pero que Duns Scoto modifica. Que los entes finitos existen es evidente y no necesita demostración. Ahora bien, de la existencia de los entes que son contingentes no se puede inferir sin más la existencia de un ser necesario. En cambio, se puede inferir como necesaria la posibilidad de la existencia de dichos entes. Dicho de otro modo, si el ente infinito no existiera, no sería posible. El ser es para Duns Scoto el objeto propio de la inteligencia, como el color lo es del ojo y el sonido del oído. Todo lo que la inteligencia capta, lo capta como ser. Todo lo que entra dentro de su ámbito, y la filosofía, como disciplina que se ocupa del ser en el sentido más general, tiene por eso un horizonte universal, pero al mismo tiempo de una extrema pobreza, porque el de ente es el concepto más simple y más vacío de contenido. Por otro lado, se refiere a la materia una cierta consistencia que la hace independiente de la forma. Para Duns Scoto, la materia tiene una actualidad propia, lo que hace que la unidad sustancial un compuesto problemático. En cualquier caso, Scoto se opone a la doctrina aristotélica de la individualidad y considera insuficiente la doctrina platónica al respecto. Toda noción universal consiste solo en eso, que es, y dicha absoluta identidad consigo misma es distinta del carácter universal en cuanto tal. La identidad se muestra como el camino más directo para presentar el problema de la Trinidad, que constituye el ámbito doctrinal.
en el cual Scotto propone la no identidad formal como la manera más adecuada de concebir la unidad de la esencia divina y la pluralidad de las personas divinas, sin que ello implique una contradicción o una distinción real. El examen de la identidad nos lleva asimismo a considerar en qué consisten las nociones de distinción, unidad y pluralidad. Algunas de las obras de John Duns Scoto son Tratado del primer principio, Jesucristo y María, Destrucción de la metafísica 1, Destrucción de la metafísica 2, Filosofía y teología, Dios y el hombre. Obras del autor sutil Juan Duns Scoto 1, Dios y Trino. Obras del autor sutil Juan Duns Scoto 2, Cuestiones caudibetales. Obra Tratado del primer principio. Abro comillas. El orden esencial se divide en dos, unívoco y equívoco. Uno quiere decir eminencia y el otro dependencia. En este sentido, aquello que es esencial es siempre anterior y aquello que es equívoco es posterior. Esto sigue el mismo pensamiento de Aristóteles, pues la esencia va primero que lo equívoco. También se puede entender en que aquello que es equívoco es aquello que carece de algo, mientras que la esencia no carece de nada. Todo aquello que es esencial es primero y lo demás es posterior. Cierro comillas. El legado de Juan Duns Scoto es enorme y ha dejado una huella indeleble en la teología y la filosofía occidental. Su énfasis en la voluntad divina y defensa de la Inmaculada Concepción de la Virgen María han sido muy influyentes en la teología católica. Juan Duns Scoto fue uno de los filósofos medievales más influyentes en la teología de su época. Sus ideas y teorías revolucionaron la forma en la que se entendía la relación entre Dios y el hombre, y su legado ha sido estudiado y debatido por siglos. La filosofía de la metafísica de Juan Duns Scoto es importante porque establece una distinción entre la esencia y la existencia de las cosas. Esto es fundamental en la teología y filosofía, y ha sido una gran influencia de la filosofía occidental. Ahora van unos datos curiosos sobre el autor. Fue uno de los 3 filósofos teólogos más importantes de la Europa occidental de la Baja Edad Media. Desarrolló un argumento complejo a favor de la existencia de Dios y defendió el voluntarismo, la revelación como fuente del conocimiento, la Inmaculada Concepción de María y la autoridad de la Iglesia.